Saludos. A nuestro grupo le ha tocado exponer acerca de los frutos del Espíritu Santo en relación a Gálatas 5. Ahora bien, geográficamente se designa a Galacia en la meseta del Asia Menor, en la que irrumpieron los galos a comienzos del siglo III a.C., después de haber saqueado Delfos y pasado del Bósforo. Se decía que eran unos terribles guerreros. La región gálata no estaba naturalmente poblada solo por los galos. Se quedaron allí la población indígena y muy probablemente los gálatas añadieron a sus dioses tradicionales los de las poblaciones sometidas. En los tiempos de Pablo, la provincia romana de Galacia comprendía, además de la Galacia propiamente dicha, otros muchos territorios. Concretamente se encontraba Pisidia, la cual fue evangelizada por el apóstol en su primer viaje. En el libro de los Hechos, Lucas se cuida de indicar que a la vuelta Pablo pasó por los mismos lugares por los cuales ya había pasado antes. Esto con la finalidad de animar a sus hermanos a perseverar en lo que es la fe. Gálatas fue escrita en el momento más duro de la crisis judaizante, bien a finales de la estancia de Pablo en Éfeso o bien durante el otoño que pasó en Macedonia, en la anhelante espera de mejores noticias sobre la comunidad de Corinto. La carta de Pablo a los Gálatas se presenta a sí misma como una carta circular destinada a las comunidades de Galacia. El apóstol se dirige a la iglesia o comunidad de Dios que está en tal o cual ciudad, Corintio, Tesalónica, Colosas. La falta de localidad en el encabezamiento de la carta nos hace pensar que en Galacia no había más que algunas pequeñas comunidades dispersas, pero relacionadas entre sí. Con respecto a algunas generalidades en relación a la carta a los Gálatas, he decidido mencionar 6 puntos. El número 1, se dice que los Gálatas evangelizados por Pablo son antiguos paganos. Número 2, la intención de Pablo no era detenerse entre ellos, pues su estrategia misionera lo orientaba en primer lugar hacia las grandes ciudades. Número 3, una grave enfermedad le obligó a detenerse en este territorio. Se piensa en aquella espina de la carne, en aquella que hace referencia de la que por 3 veces pide Pablo a Dios que lo libre. A los ojos de los hombres, esa enfermedad podría provocar recelo y desprecio. Número 4, los Gálatas mostraron con Pablo una solicitud extraordinaria. En vez de apartarse del enfermo, lo acogieron de una forma positiva, es decir, como a un mensajero que hablaba en nombre de Dios. Número 5, hablando de la primera vez que evangelizó a los Gálatas, Pablo dejó entrever que volvió nuevamente a esta comunidad. Y número 6, la conversión de los Gálatas estuvo marcada por la gran efusión de los dones del Espíritu. Se ve dilucidada una organización comunitaria en embrión, ya que la comunidad de los Gálatas atendían a las necesidades de los encargados de la instrucción de la enseñanza. Todos estos maestros estaban encargados concretamente de explicar los textos de la Escritura. Si los Gálatas no hubieran estado familiarizados con ella, nos haríamos la siguiente interrogante: ¿cómo habrían podido comprender la argumentación de Pablo? En este contexto se ubican las perícopas de Gálatas 5 en relación a los frutos del Espíritu Santo. Continuamos. Bueno, yo voy a hablar sobre el contexto literario de Gálatas, el capítulo 5. El contexto en el que se desarrolla Gálatas es que se presentan 2 grupos. El primer grupo es al que se le denomina judaizantes, el cual tiene un propósito de llevar a los gentiles a la circuncisión, el cual genera un conflicto socio-religioso con el que Pablo lidiará, apuntando su respuesta hacia una búsqueda común en ambos grupos. Y su respuesta que Pablo desarrolla es la libertad dada por Cristo. Esta respuesta no muchos lo
lo apoyarán y tendrá una respuesta negativa, al cual no solo se debe a un asunto religioso solamente, pues lo religioso había sido absorbido por la predicación sobre Jesús el Cristo. Se trata más de una resistencia social y un estilo de vida éticamente dirigido por la ley, por este grupo de judíos. Se presenta dos comunidades con trasfondos sociales y religiosos distintos que están intentando interiorizar el mensaje de Jesucristo sobre la base de sus principios religiosos anteriores. Estos dos grupos son el cristiano judío y el cristiano gentil. El cristiano judío es el que está viviendo sus principios religiosos anteriores, como la ley y la circuncisión, y los cristianos gentiles son los que son los nuevos conversos, al cuales abrazaron el evangelio de Jesucristo. También el autor Leipold Gurman habla también de que hay una especie de prosélitos, a los cuales se los conoce como los temerosos de Dios, pero no son gentiles convertidos al judaísmo, sino son los que tomaban parte en las reuniones del servicio divino judío y observaban algunos preceptos escogidos importantes de la ley, como el sábado y los preceptos alimenticios, aunque no se les consideraba como miembros de la comunidad cultural judía, constituían un círculo establecido. Estos grupos al cual enfrentaba Pablo estaban confundidos por principios religiosos que ellos tenían anteriormente. Haremos un análisis literario del capítulo 5. Pablo en el versículo 1 habla de: para ser libres nos ha liberado Cristo. Que esta libertad es dada por Cristo. Él llama a mantenerse firmes en la libertad, que no vivir en la opresión del yugo de la esclavitud. La circuncisión es vivir bajo la ley, y esta ley es vivir en una esclavitud. Que los gentiles comiencen a idolatrar la ley y luego volver a regresar a vivir en la esclavitud. En el versículo 2 al 4 habla de la ley y la gracia se excluyen mutuamente, que la ley debe ser respetada y que esta circuncisión les asegura mantener su salvación. La gracia ha caído por haber buscado la justicia mediante la ley. La práctica de la libertad se logra por la fe y una vida en el Espíritu. Los beneficios que trae la libertad en Cristo y no en la ley. Que el espíritu de la fe es donde justifica esa salvación dada por la obra de Jesucristo. Esta circuncisión es la que impone y ya no se vive en libertad. El ser seguidores de la verdad se han olvidado del verdadero evangelio de Jesucristo. El servirse mutuamente en amor, que esta esclavitud ya no lleva al servicio del amor, sino que se han enseñorado, ha traído el egoísmo, el abuso de la libertad. Y Pablo habla de que el amor es el fundamento de la actividad cristiana. El amor es el primer fruto del Espíritu. Pablo empieza diciendo que el amor es el verdadero fruto, el cual es dado por la promesa de Dios, y que el Espíritu de Dios es quien va a guiar a estas personas que se han convertido. También habla y nos presenta los vicios y otras virtudes que puede pasar la persona que batalla en su vida diaria, pero estos frutos del Espíritu y estos dones del Espíritu les ayuda a poder desarrollar su vida cotidiana. El caminar en el Espíritu es una vida moral y siempre va a ser basado en el servicio por el amor, y que estos efectos del Espíritu de Dios, mediante el fruto del amor, logrará la acción de la alegría, de la esperanza, de la paz, de la mansedumbre, y será desarrollado en una comunidad. El vivir en el Espíritu es ajustarse y ser firmes mediante lo que diga el Espíritu de Dios, y que vivir en el Espíritu de Dios no es envidiar a tu prójimo. La interpretación desde lineamientos hermenéuticos del capítulo 5
nos da que la libertad y la esclavitud. Otro lineamiento es la vida bajo el espíritu y la vida bajo la ley. Amor y reconciliación como práctica de la libertad en el espíritu. El seguir el verdadero evangelio es la libertad en Cristo. El vivir bajo el espíritu es ser guiados, y por medio de esta guianza del Espíritu de Dios lleva al amor y la reconciliación con la persona viviendo en libertad que solo Jesús puede dar. Gracias. Ok, para continuar hablando de los frutos, ahora haremos una reflexión teológica en relación al Espíritu Santo. Para ello diremos que dentro de la gama de escritores no pentecostales se sostiene que son cualidades que presenta un cristiano. Sin embargo, dentro del ámbito pentecostal, se dirá que estas cualidades solo viven a través de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esto lo podemos concebir también desde la perspectiva de la realidad del dinámico poder del Espíritu Santo, puesto que, como ya dijimos, los escritores que no son pentecostales también afirman que es una expresión, los frutos son una expresión de una actividad prolongada de una experiencia, lo que para los pentecostales no es de una sola experiencia, sino que es de las experiencias. Entonces, estas experiencias junto a la realidad del dinámico poder del Espíritu Santo, hacen que podamos los cristianos expresar los frutos del mismo. Entonces, todos aquellos que han experimentado un derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo mismo del Espíritu Santo son los que manifiestan estos frutos. En conclusión, necesitamos las experiencias con el Espíritu Santo para que en este dinamismo de la vida nosotros podamos, que como John, que son una marca intachable que hace al cristiano. Gracias. En conclusión, después de haber visto el contexto histórico, el contexto literario y una reflexión teológica sobre los frutos del Espíritu, podemos ver que los frutos son como esas virtudes para la unidad de la comunidad, para la fortaleza de la comunidad, como viene diciendo el contexto histórico de las comunidades de Galacia. Y en los aspectos hermenéuticos, que es la libertad, la vida bajo el Espíritu, el amor y la reconciliación. Y también en las reflexiones teológicas desde el pentecostalismo, con las experiencias con el Espíritu Santo. Pero no experiencias espirituales para escapar de la realidad, sino para poder enfrentarlas a los problemas que uno muchas veces tiene. Eso también se lo ve en la lectura de Chiquet Daniel, por los caminos del Espíritu, el cual él mucho mejor lo dice, lo enfatiza en esta cita. Estas virtudes son las que crean y mantienen unidas y fuertes a las comunidades, vinculadas por el ejercicio de la libertad, del amor, impulsado a un compromiso por una vida comunitaria enriquecedora. Él lo dice mucho mejor en esta parte. Entonces, podemos ver que los frutos es para la unidad de la comunidad, es comunitario, es para la unidad de la comunidad. Es una libertad, no libertinaje, es una libertad, vida bajo el Espíritu, en que el amor y la reconciliación es importante. Y obviamente en el pentecostalismo, con la experiencia del Espíritu Santo, no con el ámbito de escaparse de los problemas o de las tragedias de la vida, sino más bien en esta vida dinámica, en este dinamismo de la vida, podamos enfrentar. Comentario personal mío, me ha encantado Gálatas capítulo 5, su contexto, su reflexión teológica, me ha encantado mucho de la libertad en Cristo. No es que Pablo esté en contra de la ley, sino en contra del legalismo de la ley, ¿no? Entonces, por esta parte me ha encantado. Y muchas gracias, profesor,